Gracias, oh Dios. Bendigo tu nombre. Santo. Vamos. Gloria a Dios. Qué Vamos bueno a es estar con ustedes otra vez. Los bendecimos. En el nombre de Jesús lo declaramos bendecidos. Gloria. Somos bendecidos porque tenemos un Padre Celestial que nos ama. Somos bendecidos porque tenemos a Jesucristo, nuestro Salvador, con nosotros. Somos bendecidos porque el Espíritu Santo mora en nuestras vidas y nos da palabra, nos ayuda, nos alienta, nos bendice todo el tiempo. Somos bendecidos porque estamos bajo la sombra del Altísimo, guardados y cuidados por Él. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias. En esta oportunidad vamos a estar hablando de la imagen, ¿Y por qué? Porque tenemos que entender y tenemos que saber que Dios envió a Jesús a este mundo, lo envió a morir en la cruz del Calvario y lo envió a morir en la cruz del Calvario no solamente para pagar por nuestros pecados, que bien lo necesitábamos para poder nosotros entrar al cielo un día que nos muramos. Él no solamente vino a morir en la cruz del Calvario para morir por nuestros pecados, Él vino a la cruz del Calvario para abrir una brecha, para abrir un camino, para descender el cielo de nuevo a la tierra, para que el reino de Dios volviera de nuevo a habitar aquí en la tierra. El reino de Dios es espiritual y había sido echado fuera del pecado del Edén. Pero cuando Dios envió a Jesús, lo envió para abrir esa brecha y a través de pagar por el pecado en la cruz del Calvario, por cada uno de nosotros, Él también abrió un camino donde entonces pudo descender el reino otra vez aquí en la tierra y pudo descender el cielo en la tierra. Dice la palabra que en el cumplimiento de los tiempos, entonces Dios uniría el cielo con la tierra, y el cumplimiento de los tiempos fue cuando Jesús cumplió la tarea maravillosa y tremenda de morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Entonces nosotros tenemos que entender eso. Esa tiene que ser una base única que nosotros tenemos que entender, no un fundamento preciso que nosotros tenemos que entender, comprender, que la brecha está abierta, el camino está abierto, el cielo está aquí ahora, el reino está aquí ahora. El Espíritu Santo descendió y está aquí ahora. El Señor regresó a nuestros corazones, a vivir en nuestros corazones. Él está aquí ahora. Y todo fue posible por cuanto Él pagó en la cruz del Calvario. Así que la cruz del Calvario no solamente perdonó nuestros pecados, sino hizo posible que nosotros pudiésemos regresar al Padre y pudiese el Padre regresar a nuestras vidas. Entonces, en esta oportunidad, pues vamos a hablar de por qué Dios quiere que obtengamos su imagen. Porque acuérdense que allá en el Edén, y vamos a leer el verso ahora, Él nos hizo a imagen y semejanza a la humanidad. Pero cuando el hombre pecó, la imagen se fue. La imagen que es el carácter de Dios, el corazón de Dios, la santidad de Dios, la pureza de Dios, todo lo que es Dios en su esencia, su persona, se fue de este mundo, porque ya no tenía a Adán la imagen de Dios más, sino que ahora solamente se quedó con la semejanza. ¿Cuál es la semejanza? De que somos espíritu igual que Dios, eternos, porque el espíritu es eterno. Entonces en eso somos igual que Dios, espíritus eternos. Entonces, ¿qué más es la semejanza? Que somos tres partes. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, y Dios es tres partes también. Bueno, mucho más, porque Dios es multiforme. Pero es lo que nos será presentado a nosotros, esas tres personalidades que conocemos e identificamos con nuestras vidas. Entonces, es la semejanza de Dios que tenemos autoridad en la tierra. Claro, toda esa semejanza fue distorsionada. Fue llena de pecado, llena de maldad, y ahora esa semejanza se tornó a pecado. Entonces, se deformó. Esa es la palabra correcta. Entonces, ahora Dios está interesado en que nosotros, sus hijos, entendamos estas cosas.
que la entendamos, que no se trata de religión, ni de denominaciones, ni de dogmas humanas, ninguna de esas cosas formadas por los hombres, que si eres de mi iglesia nosotros creemos de esta manera, si eres de la otra nosotros creemos de esta otra manera. Todas esas cosas no sirven. Esa deformación. Todo esto es todo deformación del hombre. Esas cosas no sirven, que si es de esta manera, que si es de esta manera. No, es una sola manera. Esa es la manera de Dios. Esa es la manera de Dios. Es que quiere que todos sus hijos vuelvan a su imagen, que reciban su imagen. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo, y lo vamos a ver a través de los versos, recibimos la imagen de Dios cuando viene Jesucristo. Pero va a ir en aumento, lo vamos a ir viendo a través de la palabra. Vamos a leer primero en Génesis 1. 26, 28, muchos de nosotros ya conocemos estos versos de memoria, pero podrá haber mucha gente que nunca ha oído estos versos, entonces los vamos a leer. Génesis 26, Génesis capítulo 1 del verso 26 al 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Ves? Ya Dios quería que tuviésemos la imagen de Él, que tuviésemos esa santidad, esa pureza, el amor, la misericordia, la pasión, la creatividad, el corazón de Dios, iguales a Él, ahí a su imagen, a su imagen. Cuando tú ves una imagen en un espejo, te estás viendo como tú eres en el espejo, ¿verdad? Entonces estás viendo una imagen. Dios quería que nosotros fuéramos igualitos a Él. Entonces dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ahora dice, conforme a nuestra semejanza, conforme a nuestra semejanza, espíritu eterno, que tenga esas tres partes activas y que señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, Él quería que señoreáramos, que tuviésemos autoridad en la tierra. Y es así. Aun cuando la imagen del hombre se fue, cuando Adán pecó y se retira de imagen, le quedó la semejanza en el hombre de ser espíritu eterno. Pero esa semejanza comenzó a distorsionarse, a transformarse en algo que no era la semejanza de acuerdo a la imagen. Y eso es lo que vamos a hablar en esta tarde o en esta mañana. Vamos a hablar de cómo conseguir la imagen que se distorsionó. Vamos a ver cómo, porque Dios quiere, y vamos a enseñar el cómo para recuperar esa imagen. Los hijos debemos recuperar esa imagen de Dios en nuestras vidas. Ya está abierto el camino, está dispuesto a nosotros y tenemos acceso a eso. Libremente podemos entrar a tener acceso a eso, pero es algo que ahora nosotros tenemos que ir y hacerlo. Es por el conocimiento. A través del conocimiento. Antes de seguir adelante, pastora, esta palabra me salta desde esta mañana. Entonces, lo acabas de leer, dice, entonces dijo Dios, hagamos. Cuando Dios dice hagamos, lo que nos está dando a entender el Señor es que Dios cuando hizo al hombre, Dios plural, porque había más de uno, y estaba Dios, el Verbo y el Espíritu. Así es. Cuando Él dice hagamos, lo que Dios nos está dando a entender allí es que Dios formó al hombre, lo hizo al hombre con toda la capacidad de poder reproducirse, igual que su formador. Exacto. Igual que, por eso hagamos. Cuando hablamos de hagamos, cuando Él lo formó, no le faltó absolutamente nada al hombre para que pudiese obtener toda ese poder, toda esa gloria que Dios había puesto en él. Así es decir, que todo lo que Dios pensó para él, Dios le dio el tamaño, así es, la forma, la capacidad de que él pudiese recibir todo eso. Así es. Como tú dices, y la palabra nos enseña, luego el hombre se distorsionó. Así es. Y con la distorsión se perdió la imagen. Así es. Se perdió la imagen totalmente. Entonces, quedamos con la capacidad
pero fuimos vaciados. Cuando Adán pecó, se vació esa capacidad de la imagen que llenaba al hombre que Dios dijo, hagamos. Así es. ¿Verdad? Entonces, ahora que queda el hombre en esa formación de hagamos, con toda la capacidad de poder ser igual a Dios, pero por cuanto Adán peca y Dios se va, el Espíritu de Dios se va, queda toda esa capacidad distorsionada y vacía. Así es. Pronta para ser llenada por una información incorrecta, por un conocimiento incorrecto. Así es. Pero tenemos que tener en cuenta que Dios nos dio a nosotros la capacidad. Por eso es que luego Pablo, y no me quiero adelantar, pero viene a mi corazón, Pablo cuando ora por la iglesia de acuerdo a esta capacidad. Por eso él dice espíritu de sabiduría. En otras palabras, iglesia, tú tienes la capacidad de recibir toda la sabiduría de Dios. Así es. Espíritu de revelación. Tú tienes toda la capacidad de recibir toda la revelación de Dios. Así es. Espíritu de conocimiento. Tú tienes porque Él dijo hagamos, te hizo Dios. Nos hizo Dios con esa capacidad infinita de poder recibir todo el conocimiento. Así es. Entonces, esta es la área que en esta mañana queremos hablar para restaurar. Sigue adelante, pastor. Amén, amén. Entonces, bueno, es lo que estabas diciendo ahora respecto a esto, ¿no? De cómo Dios hizo al hombre, lo hizo perfecto, lo hizo igual, exactamente igual a él. Igual. Y vamos a hablar de por qué Dios quiere que nosotros obtengamos ahora esa imagen. Porque vamos a leerlo en 2 Corintios 4, 1, 6, porque la misma palabra es la que nos habla y la que nos enseña. 2 Corintios, capítulo 4, del verso 1 al 6, vamos a leer. Dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, este es Pablo que está hablando a la iglesia de los Corintios, y dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, y podemos decir eso también, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Aquí lo está diciendo lo que acababa yo de decir hace un momento. Antes de bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. No adulteramos la palabra de Dios, ni queremos adulterar la palabra de Dios. Entonces, cuando uno pone dogmas y tradiciones y lo mete todo en una caja, en un continuo hacer lo mismo, y se hace de esta manera y es así, estás poniendo lo que es la palabra de Dios y al Dios Altísimo, que es esa libertad del Espíritu, la estás poniendo en un cajón que no te dejas guiar por el Espíritu, a que Dios te vaya guiando y te vaya mostrando cómo son las cosas, sino que encajonamos a Dios en dogmas y en doctrinas y en denominaciones, que Dios no está interesado en eso. Dios tiene hijos por el mundo entero, en todas las denominaciones. Dios tiene hijos que han sido sinceros y que han recibido a Jesucristo como Salvador. Y Él quiere que todos esos hijos aprendan a soltarse de todas estas cosas y que solamente empecemos a tener la imagen de Él, y es a través del conocimiento de Jesucristo, la palabra. Mire lo que dice aquí. Dice en el verso 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, aquellos que no tienen entendimiento. Dice que el enemigo fue el que cegó el entendimiento para que no entienda estas cosas. Yo espero que en esta mañana tú digas, wow, sí, estoy entendiendo. Entonces te estás dando cuenta de que esa venda se te ha sido quitada o se te está quitando ese velo. Dice, en los cuales Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Se trata de la incredulidad. Cuando las personas son incrédulas, la incredulidad ciega no te deja ver. Hay que creer, hay que querer creer. Abundemos un poquito en el verso 3, por favor. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto,
Ahí tenemos que abundar un poquito más. ¿Por qué razón? Porque nos está mostrando la palabra. Dice, pero si nuestro evangelio está aún como encubierto, si mi evangelio, o sea, el evangelio que yo creí, lo tengo aún encubierto porque no he restaurado la imagen de Dios en mi vida, porque el evangelio es la restauración de la imagen de Dios en mi vida. Así es. Entonces, dice, si mi evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden, está encubierto. Es decir, si yo no tengo una buena participación, un buen entendimiento del evangelio, ¿qué es el evangelio? Las buenas nuevas de Dios para los hombres. Si yo tengo un entendimiento incorrecto porque soy de la iglesia de fulano, o del movimiento de aquel o del otro, o de diferentes denominaciones, etcétera, etcétera, mi evangelio está encubierto. Es exacto. No se está mostrando la imagen de Dios en mi evangelio. Así es. Está escondido, está encubierto. ¿Qué le dijo? ¿Cuál fue la pregunta que Dios le dijo a Adán en cuanto pecaron y volvió Dios a las caminatas de las tardes que tenía con Adán allá en el Edén? ¿Qué le dijo Dios? Sí, ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás, Adán? ¿Por qué estás encubierto? Exacto. Adán, ¿por qué te escondes de mi presencia? Así es. Adán, ¿por qué te escondes de mi imagen? ¿Por qué te escondes de mi sabiduría? Adán, ¿por qué estás encubierto? ¿Por qué estás escondido? Amén, amén, amén. Entonces aquí dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto. Porque el evangelio del Señor Jesucristo, que es el mismo Jesucristo, y el mismo Salvador nuestro, no debe de estar encubierto por ninguna imagen de hombre, ni doctrina, ni cosas de los hombres. Debe estar descubierto. Restaurada la imagen de Dios en mi vida, debo de caminar descubiertamente. ¿Para que mi luz alumbre? Para que mi luz alumbre a que otros puedan venir. A lo que no está encubierto en mi vida, a lo que no está escondido. Porque de lo que está escondido sufro vergüenza. Adán lo mostró tapándose con la hoja de higuera. Ahí ahora, porque lo que está escondido tengo que taparme, buscar una hoja de higuera, porque me siento desnudo. La obra humana. De eso está lleno por todas partes. Lleno. De obra humana. Cargan Biblia, cantan coritos, pero sus vidas están llenas de obra humana. Están escondidos. Pero si está encubierto para los que se pierden. Pero esa no es de la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que el evangelio de Cristo, el único evangelio, donde se manifiesta la sabiduría, la revelación, el poder, la gloria, esté descubierto en mi vida. Así es. Porque cuando esté descubierto en mi vida, yo voy a hacer luz en medio de las tinieblas. Así es. Como dijo el apóstol Pablo, cartas abiertas que nos pueden leer, pueden ver la imagen. En todos los hijos de Dios. Porque esto no es para los pastores, ni para los evangelistas, ni para los profetas, ni para los ministros, ni para los líderes. No, esto no es para esto es para todos los hijos de Dios. Todos los hijos de Dios tenemos que funcionar de la misma manera. Tenemos que mostrar la imagen del Padre. Para mostrar la imagen del Padre tenemos que salirnos de todos los rudimentos, de todas las tradiciones, de todas las denominaciones, de toda la obra humana, y realmente tener una relación y un contacto con Dios para que nosotros mostremos la imagen de Dios. Y esa es la enseñanza de Dios. Si nuestro evangelio está descubierto, ¿qué lo descubrió? La palabra de Cristo, la que Jesús habló, la que Jesús dijo. Yo no hablo lo que yo quiero, yo no hago lo que yo quiero, yo hago y hablo lo que escuché al Padre. Así es. Ese es el sistema de restauración. Hacer y hablar lo que oímos al Padre. Allí es cuando comienza la restauración gloriosa del Evangelio de Cristo. Entonces, si mi Evangelio
está descubierto, yo voy a afectar a todos los que pasen por mi vida, o yo pase por la de ellos. Así es. Lo voy a afectar, porque al estar descubierto, la luz del Evangelio, la restauración que hace el Evangelio, restaura, ¿qué cosa? La semejanza. La imagen. Restaura la imagen. La imagen. Y la imagen restaura la semejanza. Y la imagen, como dijo la pastora, restaura la imagen. ¿Qué tiene que ser restaurado en nuestras vidas? La imagen de Dios. Como Dios trabaja, como Dios obra, como Dios hace, como Dios dice. Una vez restaurada la imagen en mi vida, la semejanza inmediatamente comienza a manifestarse en línea con la imagen. Empieza a transformarse. Comienza a yo hacer, a decir y a hablar de acuerdo a la palabra. Así es. Ya no estoy encubierto, ya no sufro de vergüenza. ¿Me explico, pastor? Sí. Sino que ahora la imagen que se distorsionó por el primer hombre Adán, ahora está siendo restaurada por el segundo hombre que es del cielo, Jesucristo. Así es. Está siendo restaurada en mi vida. Yo ya no ando encubiertamente. Así es. Ya no tengo vergüenza. Tenemos vergüenza cuando andamos encubiertamente, pero cuando andamos en la luz del Evangelio, caminamos descubiertamente. Así es. ¿Por qué razón? Porque estamos mostrando las obras de Dios. Amén. En nuestras vidas. Amén. Y nuestro Evangelio se comienza a hacer efectivo, porque la imagen está siendo restaurada. Ahora comienzo a entender lo que Dios hizo en el principio. Ahora entiendo que a mí me hicieron cuando Él dijo, hagamos a la pastora, hagamos al pastor, hagamos a ti que me escuchas. Dios te hizo de manera completa para que toda la imagen de Dios encontrase cabida en ese hagamos. Así es. Para que Dios pudiese moverse e influir en tu vida igualito que con Adán. Así es. Y por supuesto, que cuando la imagen es restaurada, la semejanza también es restaurada. Así es. Ya no hacemos, no caminamos, no pensamos como antes. Ahora, hablamos como habla Dios. Amamos como ama Dios. Caminamos en el camino del Señor. Así es. Vamos buscando siempre. Oh, gracias Espíritu Santo. Qué mañana gloriosa. Aprendemos a caminar como se camina en el cielo. Así es. ¿Cómo se camina en el cielo, pastora? ¿Cómo se camina en el cielo, pastora? De derecho y hacia adelante. De frente y hacia delante. Oh, yo espero que tú estés recibiendo esto, créeme, esto que estamos hablando esta mañana viene de arriba. Amén, es importante, muy importante. El estar encubiertos, cuando estamos encubiertos, que así hay millones de personas en la tierra, que lo profesan a Él, pero viven encubiertamente por falta de conocimiento. No hay provecho en lo que hacemos, no hay provecho en nuestras vidas. Vivimos escondiéndonos de vergüenza en vergüenza, oído, de depresión en depresión. Porque sabes que así no trabaja Dios. Entonces, en esta mañana Dios te está hablando de una manera preciosa y creo que el propósito de Dios en esta mañana es que tú entiendas esto para que sea restaurado la imagen de Dios en tu vida. Sí. Es que llegar a conocer esto es entrar en el reposo. En el reposo, como Dios reposó de sus obras, nosotros reposamos de las nuestras. Ya no tenemos que correr a hacer, tengo que hacer, sino que lo que tengo que creer y lo que tengo es aprender a oír a Dios
para hablar lo que Dios habla, porque de esa manera manifestamos la imagen. Vamos a seguir leyendo para que la palabra nos siga hablando. Dice, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, estaba hablando de que en los cuales Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, los que no creen, para que no les resplandezca la luz, para que la luz de Jesús no les resplandezca y empiecen a ver esta verdad que estamos hablando ahora. Aguántase. Para que no les resplandezca la luz del Evangelio, dijo, ¿verdad? ¿Dónde leíste recién el verso? ¿Cuál verso leíste recién? De la gloria de Cristo, del cual es la imagen de Dios. No, ¿cuál verso leíste recién? Dice, el 4 estoy leyendo. El 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Ahora, debemos hacer una pequeña aclaración ahí, aguantar ese pensamiento poderoso. Los cuales el Dios de este siglo, ¿cuál es el Dios de este siglo? Satanás, el diablo, el acusador de los hermanos. Cegó, diga conmigo, cegó. ¿Qué cegó? El entendimiento. Ahora, entiende esto, dice, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, dice, cegó el entendimiento de los incrédulos. Ahora, ten en cuenta esto, amado hermano. Pablo no le está hablando a los de afuera, le está hablando a la iglesia de los romanos. Quiere decir que se puede estar, Corintios, se puede estar en la iglesia y ser un incrédulo. Y a los incrédulos, oír, incrédulo no es un disparate o una ofensa, incrédulo es un estado de incredulidad, de falta de creabilidad. Escucha, le está hablando a la iglesia, le está hablando a los que estaban dentro, a los incrédulos. ¿Y cómo notas que cuando son incrédulos? ¿Cómo nos notamos si somos incrédulos o no? Aunque aún estando en la iglesia, vamos a decir. Pero que esto es lo que sucede hoy en día. Porque podemos decir, o mucha gente dice, yo creo, y en la iglesia creo. Pero después en sus vidas viven una vida encubierta, llena de temores y de miedos, llena de temores, de miedos, de falta de amor, de falta de conocimiento, porque son incrédulos. A los tales, escucha el peligro de ser un incrédulo. A los incrédulos, Satanás el diablo les cegó los ojos del entendimiento, para que no les resplandezca, para que no les amanezca la luz del Evangelio de Cristo. Así es. Entonces, no es un insulto, no es una exhortación de parte de Dios diciéndote, analiza tu vida. ¿Te está siendo restaurado la imagen de Dios en tu vida? ¿O todavía está lleno de temores, de ofensas, de ignorancia? ¿Para qué te enfocamos esto? Para que escapes de esa situación. Y yo creo que bien deberíamos decir también que todos pasamos por esos momentos así. Claro. Y la razón del entendimiento y de aprender y de conocer es que nos agarremos cuando eso nos pasa. Cuando nos encontramos en algún momento que contestamos de acuerdo a la incredulidad, tenemos que reaccionar inmediatamente y decir, no, momento, no, eso no es así. Yo creo, aunque no vea. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, este conocimiento es para todos, no es solamente para los que nos están oyendo, para nosotros también. Para todos. Nosotros también tenemos que asegurarnos, nosotros también tenemos que chequearnos, nosotros también tenemos que tener mucho cuidado en lo que hablamos, en lo que decimos. ¿Cuántas veces nos agarramos en errores? Claro. Tropezamos y decimos, no, pero ¿qué nos trae para atrás? El conocimiento. ¿Qué nos trae enseguida a reaccionar y decir, no, me arrepiento, no, eso no es así, no, el conocimiento. Por eso el conocimiento uno no puede dejar de tenerlo. Uno tiene que estar continuamente en el conocimiento, porque ese conocimiento te va afincando cada vez más y cada vez menos después tropezas en estos errores o en estos momentos de incredulidad que te pueden dar. Ambivalencia. Esas ambivalencias que te pueden dar o esos temores que te pueden atacar. Uno tiene que agarrarse enseguida y decir, no. Lo rechazo en el nombre de Jesús. No, yo sí creo,
Yo creo, Él es fiel y verdadero, ¿verdad? Dice para que, fíjate, hablando de esto de la incredulidad, que le está hablando la iglesia, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, escucha, amado hermano, amado amigo, si tú estás en esta posición, que hoy estás aquí, mañana estás allá, que ves que tus decisiones no son sabias, escúchame, sal de la ignorancia. ¿Cómo? Creyéndole la palabra. La palabra es la que te va a sacar de la ignorancia. Porque aquí dice que la posición de incredulidad es para que no le resplandezca la luz del Evangelio. ¿De qué Evangelio? El Evangelio, oído, escucha esto, por favor, de la gloria, digo conmigo, de la gloria. No es un evangelio de ambivalencia, no es un evangelio enfermizo, no es un evangelio pobre, es el evangelio de la gloria. Digo conmigo, de la gloria. Oh, transpórtate a la gloria. Es las buenas nuevas de la gloria. Así es. Te puse, estás en ignorancia, si estás en ignorancia todavía, di conmigo, perdóname, Padre. Salgo de esta condición de ignorancia, me arrepiento, me sacudo. Así es. ¿No te robó suficiente ya? ¿No te hizo sufrir suficiente ya? Sal de la posición de ignorancia, porque si eres capaz de salir en este mismo momento, te espera el Evangelio de las glorias. Di conmigo, de las glorias de Cristo. No es tan violencia de vida. Así es. El Evangelio de la gloria de Cristo. Las buenas noticias. Las buenas noticias de la gloria. De la gloria. Oh, gracias. Yes. Para que no resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cuando nosotros venimos a Jesucristo, cuando lo hemos recibido como Salvador, cuando hemos creído que Él vino para pagar por nuestros pecados y Él es nuestro Salvador, que lo necesitamos, se enciende una luz dentro de nosotros, porque Él es la luz. Él es la luz del mundo. Entonces se enciende esa luz dentro de nosotros y entonces se aclara. Nuestra mente comienza a aclarar, se empieza a resplandecer dentro de nosotros. Dice la palabra, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Está hablando Pablo, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Dios lo mandó. Que en medio de las tinieblas Dios envió a Jesucristo, lo envió como hombre, se envió Él mismo en un cuerpo humano que se le llamó Jesús, ¿ok? Porque es el mismo Dios, se envió Él mismo en un cuerpo humano. La palabra del verbo de Dios lo envió en un cuerpo humano que se llamó Jesús. Y entonces ahora esa palabra está ahora en la tierra. Estaba hablando y enseñando, hablando la imagen del Padre, hablando de quién es el Padre. Por eso que, como él citó hace un momento, Jesús dijo, yo no hablo mis propias palabras, yo hablo lo que oí hablar al Padre. Y yo hago lo que vi hacer el Padre. Quiere decir, mírenme. Y vamos a leer el verso también, que le dijo cuando Felipe, le dije, todavía hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es de esa manera, cada uno de sus hijos tenemos que hacer lo mismo. Por eso es necesario que nosotros aprendamos a tener una relación directa con el Padre, para que aprendamos a oír al Padre y hacer como hace el Padre. ¿Para qué? Para que la imagen del Padre se implante en nuestras vidas, y podamos ser imagen del Padre a los que no lo conocen, que tengamos ese corazón del Padre para los que no lo conocen. Vamos a seguir leyendo porque nos estamos adelantando, pero el Espíritu Santo es el que... No, creo dice, que no estamos adelantando, de la mano. Sí, adelantando a lo que nosotros habíamos proyectado por el Espíritu Decí conmigo, vamos de la mano. Vamos de la mano, así exacto. es. Entonces, dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz,
Él lo mandó, Él mandó a la luz para que resplandeciese en medio de estas tinieblas de este mundo. Es el que resplandeció en nuestros corazones, ¿ves? Él es el que resplandeció en nuestros corazones. Cuando lo recibimos, comenzó a resplandecer, la luz se encendió, empezamos a darnos cuenta de cosas que no nos dábamos cuenta antes, porque empezó a resplandecer en nuestros corazones, la luz empezó a resplandecer. Para iluminación del conocimiento, Él lo hizo para que nuestro entendimiento fuese iluminado y pudiésemos conocer la verdad. Para que pudiésemos conocer la verdad de Dios. Que no se trata de cosas que el ser humano haga. Los seres humanos viven gastándose, haciendo. Vamos a hacer otro proyecto. Y esa no es la fórmula de Dios. No se trata de hacer proyectos. No se trata de hacer trabajos para Dios. Se trata de tener mejor comunión con el Padre para resplandecer y mostrar al Padre en el amor, en la paciencia, en la misericordia, en la compasión, en la santidad de Dios. Todo lo que es Él, el corazón del Padre es la imagen. Esa es la imagen es su personalidad, es su corazón, es su pureza, es su santidad, es su honestidad, es todo lo que es Dios. Esa es la imagen de Dios que Él quiere implantarla en nosotros otra vez. Pero para que esa imagen vaya creciendo y sea implantada en nosotros, nuestra semejanza, que había sido distorsionada, tiene que ser transformada. Y como hablabas a través de la metamorfosis, tener una morfosis, un cambio, una transformación que ya no puede regresar atrás. Y eso es lo que continuamente siempre trabajamos nosotros, en ser transformado. Esa semejanza tiene que volverse, ubicarse para que esta imagen encaje. ¿Para qué? Para la completa unicidad, la unidad, porque Dios es uno. Dios es uno. Y nosotros, siendo tres partes, tenemos que ser uno también. Y para que seamos uno, en lo que vamos adquiriendo la imagen, y vamos a ver cómo, adquiriendo la imagen, la semejanza se va transformando, va llevando una metamorfosis, que tiene esa meta, por eso es metamorfosis, y tiene la meta, el fin de hacer una morfosis, de hacer un cambio total. Eso es lo que tiene. De gusano a mariposa, como hablaste. ¿Y la mariposa puede volverse gusano? Jamás la mariposa podrá volverse gusano otra vez. Entonces yo quiero decir algo, pastora, que está en mi corazón. Así es. Poderosamente. Algo que el Señor me acaba de mostrar aquí maravilloso. Todo lo que vos dijiste, y es posible, yo creo que alguien nos está escuchando y Dios te ama tanto que Dios te quiere aclarar en esta mañana. Así es. Que tú digas, bueno, pastor, pero es grande, es mucho conocimiento, es mucho lo que ustedes están hablando preciosamente de parte de Dios, es mucho. Y yo que estoy aquí tan aislado y en una posición de ignorancia, es tanto, ¿cómo voy a llegar a lograr eso? Te voy a dar una palabra que el Señor me acaba de mostrar que creo que va a llenar tu vida de regocijo. Este evangelio no es el evangelio de hacer, este es el evangelio de restauración. Una vez que vienes a Jesucristo y eres restaurado en Él, di conmigo, Él es el que hace la buena obra de Dios en tu vida. Así es. Tú no la haces. Yo sé que es mucho, hablaremos toda la vida y no hablaremos suficiente de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Pero entiende esto, amado hermano. Tú no la haces. Tú hiciste hasta ahora, por eso estás cansado, distorsionado, triste, ignorante. Hiciste hasta ahora todo el esfuerzo para poder vivir en las tinieblas. Quizás sin saber que vivías en las tinieblas. Pero cuando vienes a Cristo, la gloria, di conmigo la gloria del Evangelio de Cristo es que tú no haces, ya hizo alguien por ti todas las cosas. Es cuestión de creer, es cuestión de recibir, es cuestión de querer vivir eso. Él lo hace. Entonces, yo leyendo acá, el Señor me acaba de mostrar algo muy precioso. Escucha, ponle cuidado a esto.
La patrona acaba de leer. Dice, verso 4, donde estábamos leyendo. El 5. Perdón, un momento. Estamos leyendo el 5 y el 6 Sí. ahora. No, pero no quiero ir al 5, quiero ir al 4. Okay. Verso 4. Te lo voy a leer porque aquí hay algo muy precioso que te va a ayudar enormemente a todos los que están escuchando. Verso 4. Dice, los cuales el Dios del siglo, de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. La gloria de Cristo. De la gloria de Cristo. Escucha esto, ponle cuidado a esto. Cuando yo leí la luz, el Señor me mostró algo muy precioso allí y es esto. ¿Es luz femenino o masculino? Tú lo acabas de leer. Luz es femenina. ¿Por qué femenina? Es femenina porque lo femenino es lo que se reproduce. La luz del Evangelio de Cristo es femenina. ¿Por qué femenina? Porque lo que reproduce es lo femenino. ¿Me explico, pastor? Así es. Es femenina. Luz. Oír. Cuando habla de tinieblas, ¿es tiniebla femenino o masculino? Femenino. Tinieblas. Las dos son femeninas. ¿Por qué? Porque las tinieblas se reproducen. Tenía que ser femenina para poderse reproducir. Y la luz, así brille la luz femenina, porque la luz se reproduce. Cuando tú aceptas a Cristo en tu vida y la luz de Cristo viene a tu vida, hace lo que hace el ser femenino. ¿Qué hace el ser femenino? Se reproduce. Entonces entiende esto. Cuando tú vienes al Evangelio de la luz de Cristo, la luz de Cristo, la luz en tu vida se comienza a reproducir continuamente. ¿En qué? Va alumbrando todo tu ser, va restaurando todo tu ser. Para poder restaurar la imagen y luego la semejanza, eso lo hace la luz, no tu esfuerzo ni el mío. Mi trabajo es uno solo, creerle a Dios. Creerle a Dios. Así es, buscar el conocimiento de Él. Entonces, entiende, esto te tiene que traer paz, gozo, de que la luz, así como las tinieblas, también se reproducen. Prueba un poquito de tinieblas para que tú veas en un poco de tiempo como aquellas tinieblas se esparcieron como la lepra en tu vida. La luz también se resplandece y se reproduce en tu vida y va llenando tu vida cada vez más porque es la luz de la gloria. Qué cosa que la gloria también es femenina, ¿verdad? Porque la gloria también se reproduce. Adquiere un poquito de gloria por la obediencia de Dios y verás lo que pasado los días, lo que la gloria hace en tu vida. Te desconocen luego porque la gloria se está reproduciendo. Así es. Y hay un porqué, y lo vuelvo a leer en el verso 6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, ese que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Así que esa es la intención de Dios, de que nosotros adquiramos conocimiento, que la luz
Al adquirir conocimiento, esa luz va resplandeciendo y resplandeciendo y se va reproduciendo, porque te va iluminando el entendimiento. Exacto. Y al irte iluminando el entendimiento comienzas a entender y a entender, y Dios quiere que hagamos eso, que busquemos el conocimiento para que esa luz vaya iluminándote y vayas entendiendo. ¿Para qué? Aquí lo dice, para iluminación del conocimiento de la gloria. Porque así cuando se va iluminando, va viendo la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es importante que digamos la faz de Jesucristo. La faz es el rostro, es la imagen de Jesucristo. Para que veamos la gloria en la imagen de Jesucristo. La imagen de Jesucristo. Allí está la gloria. ¡Wow! En la faz, en la imagen, en el rostro. Cuando miramos la palabra, toda la palabra que Jesús habló, cuando leemos en los evangelios y que Jesús dijo y Jesús dijo y Jesús dijo, estamos mirando el rostro de Jesús, estamos leyéndolo, y cuando lo leemos con un corazón deseoso de conocerlo a Él, y la leemos amando esa palabra, adorando esa palabra, la leemos con gusto, la leemos sabiendo que sale de la boca de Dios, porque sale de la boca de Jesús, que estaba hablando lo que salió de la boca del Padre. Por lo tanto, cuando estamos leyendo esa palabra, la atesoramos, la gustamos, la gozamos dentro de nosotros. Entonces esa palabra es la faz, es el rostro. Y dice, para iluminación del conocimiento de la gloria en la faz de Jesucristo. Quiere decir que cuando nosotros estamos buscando el rostro y la faz de Jesucristo, que es en su palabra, empezamos a conocer la gloria. Empezamos a ver la gloria, porque empieza el conocimiento de la gloria. Entonces, qué importante es que leamos esa palabra todo el tiempo, pero que la leamos con esa actitud y ese deseo de conocerlo más, sabiendo que estamos mirando la imagen de Jesucristo. Y la imagen de Jesucristo es la imagen del Padre en Él. Fíjate que estábamos hablando también de lo que es la semejanza torcida. Por ejemplo, Santiago nombra que fuimos hechos a la imagen, a la semejanza de Dios. Dice que con ella bendecimos a Dios Padre, hablando de la lengua, dice, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Los hombres fueron hechos a la semejanza de Dios. Y a veces nos encontramos maldiciendo, diciendo mal de otros, que tenemos que pararnos, detenernos, reprendernos y quitar eso. Porque son la imagen de Dios y son hechos a semejanza de Dios. Y no debemos hacer eso. Por ejemplo, Romanos, cuando hablo Romanos en el capítulo 1, el verso 22 y 23, dice, profesando ser sabios, aquellos hombres se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. O sea que en el pecado el hombre cambió la imagen de Dios por la semejanza y la imagen de hombre corruptible. Fíjate que ahí enseña algo muy poderoso. Dice, profesando ser sabios. Claro, se hicieron muchos los sabios, sabemos. Y no solamente que se hicieron, y está bien, pero no solamente eso, sino lo que a mí me hace énfasis aquí es la palabra profesando. Porque la palabra profesando es una palabra que se ha distorsionado, se distorsionó en el principio, pero es el método que Dios usa de profesar, de profetizar. Así es. Entonces quiere decir que profesando, hablando torcidamente, hablando sin entendimiento, usando el sistema de Dios distorsionado, el método de Dios distorsionado, porque Dios profetiza todo el tiempo, ¿verdad? Entonces ellos usando el método distorsionado, aquí podemos ver la distorsión. Exacto. De que se pusieron a profesar que son sabios. Y cuanto más profesaron y se creyeron que eran sabios, más necios se alejaron, se hicieron. Entonces es importante, dice, entonces cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Así. En semejanza de imagen de hombre corruptible y de aves en cuadrúpedos y reptiles. En semejanza de imágenes de hombres corruptibles. O sea que se hicieron a la imagen de hombres corruptibles por eso mismo, porque se quisieron saber más que Dios, se hicieron sabios, porque todo aquel
que no se rinde a Dios y se humilla delante de Dios, dándole la gloria a Él y diciendo, tú eres el Todopoderoso, tú eres el sabio, tú eres el que todo lo sabe y todo lo puede. El que no hace eso, porque no le cree a Dios y se humilla delante de Dios, se está poniendo como sabio. Porque no necesito a Dios. No necesito a Dios en mi vida, no me interesa la palabra, no me interesa Dios, no me importa saber de Él. Esa persona, sin darse cuenta, está poniéndose en esa posición. En la posición de hacerse sabios. Yo no necesito nada de eso. No necesito a Dios. Entonces esa persona, cuando profesan ser sabios, se creen que son sabios, hablan su palabrería creyendo que se la saben y que todo lo pueden y que todo lo tienen en control, dice que se hicieron necios y que cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible. Esa gloria del Dios que no se puede corromper jamás, la cambiaron en semejanza de imagen de hombre corruptible. Aquí tú acabas de leer algo muy precioso, dice, porque dice, y se hicieron. Necios. No nacieron necios. No, se hicieron. Exacto. Entonces quiere decir que el mantenerse en ignorancia, que es tinieblas, las tinieblas van produciendo, lo dije hace un momento, se van reproduciendo, tinieblas femenino, se van reproduciendo hasta que llegan a ser necios. Así es. Hombres y mujeres totalmente cerrados de entendimiento. Entonces, no sucede de la noche a la mañana ni la distorsión ni la restauración. Toma tiempo en lo que vamos cambiando las tinieblas por la luz. Por eso es que Dios envió a Jesús al mundo. Exacto. Para traer la luz, para que trajera el conocimiento. Entonces, por ejemplo, Juan, en el capítulo 1, que también hicimos mención, dice en el capítulo 1 de Juan, y verso 1 al 9 vamos a leer, dice, en el principio era el verbo. Sabemos que el verbo es palabra. En el principio era el verbo, la palabra. Y el verbo, la palabra, era con Dios. Y el verbo era Dios. La palabra es Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso lo sabemos. Todo lo que está hecho, todo lo que existe en el mundo, todo lo que tiene vida, las plantas, los animales, todo, la tierra, el sol, la luna, las estrellas, todo lo hizo Dios, fue hecho por Él y para Él. Fue hecho para Él. Lo que pasa es que el hombre, después, al cambiar la dirección y desobedecer, pues se lo quitó por un tiempo. Pero por eso Jesús fue enviado a la tierra. Dice, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La vida era la luz de los hombres. En la vida está la luz, y la luz es la vida. Y la luz es Jesús, y Jesús es la palabra es Dios. Entonces, ahí está. Cuando nosotros leemos la palabra, la creemos y la atesoramos en nuestro corazón, entonces estamos atesorando esa luz. Esa luz comienza a iluminarnos y a resplandecer. Y entonces exactamente empieza a transformar esa semejanza que fue torcida, la empieza a transformarla, hacer una morfosis para hacer un cambio. ¿Para qué? Para que comience la unidad de espíritu y alma, la unidad de la semejanza y la imagen que se habían soltado, que se habían separado. Necesitamos la unidad de la imagen y la semejanza otra vez como en el principio. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. La luz resplandece en las tinieblas, así que no importa cuántas tinieblas haya en tu vida, si tú te decides, no importa qué caos estés viviendo, qué tormento tengas en la vida, si sea de enfermedad del cuerpo, si sea problemas en el matrimonio, si sea problema con los hijos, si sea que estás en la cárcel, si sea que estás en un hospital, si sea que estés donde estés, si sea que sea un caos de familia, no importa cuántas tinieblas tengas encima. Si tú haces lo que te digo ahora,
te aseguro que la luz comenzará a resplandecer primero en tu interior y comenzará a salir a través de ti y empezará a echar fuera las tinieblas. Porque cuando la luz brilla, las tinieblas huyen. Entonces, cuando todos esos caos suceden en la vida y esos tumultos suceden, todo lo que tenemos que hacer nosotros es agarrarnos de la palabra. Agarra la palabra, agarra la Biblia, comienza a leer y léelo saboreándolo. Léelo sabiendo que estás comiendo pan de vida, que estás comiendo y tomando, bebiendo el agua de vida, que estás bebiendo la luz, que estás comiendo de la luz, que estás al entrar más y más luz a tu vida, la imagen comienza a reproducirse en tu vida, porque esa es la meta de Dios. Él envió la luz para que se abriera el conocimiento y conociéramos la gloria. ¿Cuál es la gloria? Que la imagen de Dios sea restaurada en nuestras vidas, para que nosotros podamos resplandecer y mostrar a Dios del cielo. Esa es la manera. No es yendo a la iglesia todo el tiempo, no es leyendo los coritos, esto, lo otro, y cantando aquí y allá. Todo eso puede ser muy bueno, muy bonito, pero eso no es lo fundamental. Eso no es lo fundamental, que voy a golpear 20 puertas, que tengo que salvar a tengo que salvar. No es el hacer que te lleva cerca de Dios. Nadie se justificará por sus obras, dice la palabra. No nos justificamos por las obras que hacemos, somos justificados por la fe que tenemos en Él. Él hizo las obras. Cuando nosotros tenemos esa cercanía con Dios y esa intimidad con Dios y sacamos tiempo con Dios, con la palabra, con la adoración, con la oración, entonces Dios comienza a resplandecer. Entonces Él es que te dice, ve allá, habla así, toma allá. La obra es de Él. La obra es la de Él, entonces tú caminas en la obra de Él. Pero si tú te sientas, como yo conozco, que es así, porque lo he conocido, lo he visto, que se sientan en una mesa y programan para todo el año todas las prédicas, todas las enseñanzas, todas las reuniones, todas las cosas. Eso es obra humana. Se le verá muy bonito al ojo humano, muy ordenadito, muy atractivo al ojo humano. Pero eso es obra humana. ¿Qué es lo que Dios quiere de todos sus hijos? Es que aprendamos a tener comunión con Él, que saquemos tiempo con Él, que saquemos tiempo con la palabra, que investiguemos, que busquemos conocimiento, busquemos la sabiduría, busquemos la inteligencia, busquemos, leamos, buscamos, o hablando al Espíritu Santo, Señor, muéstrame, dime, ¿por qué? Porque la intención de Dios es que nosotros conozcamos más de Él, porque cuanto más conocemos, más la luz empieza a resplandecer, más se abre el entendimiento, y empezamos a comprender muchas cosas. Muchas veces yo me siento que no puedo hablar con mucha gente, no puedo hablar ni compartir cosas, porque la gente está tan atrás, están tan cerrados en sus conocimientos que muchas veces no me entienden si quisiera hablar ciertas cosas, o si apenas asomo algo, la gente se queda, porque están en tanta oscuridad que la luz les molesta. Y no es que yo sepa más que nadie, no, hay muchos que saben muchísimo más que yo, y hay mucho más por aprender, pero quiero decir que a mí me gusta aprender. A mí me gusta estudiar, a mí me gusta conocer la historia, la palabra, lo que dice, quién es Dios, cómo hizo, cuál es su carácter. Eso es lo que Dios quiere de todos sus hijos. Que nos enfoquemos en que la luz resplandezca en nosotros cada vez más a través del conocimiento, para que aprendamos cuál es la gloria que nos pertenece a todos sus hijos en esta tierra. Porque una vez que nosotros empecemos a iluminar y empecemos a resplandecer, entonces el reino va a ser visible a aquellos que no lo conocen. Nosotros somos mandados a hacer resplandecer este reino aquí, y por falta de conocimiento, la iglesia tiene tanta falta de conocimiento y está tan entretenida en obras humanas, que no muestran a Dios, no muestran la imagen de Dios. Están mostrando qué bonita es mi iglesia, qué bonitos son todos los actos que hago, qué bonito es esto, qué bonito lo otro. Y divisiones. Todo el mundo dividido. Esta es mi manera, y la mía es la de esta, y la mía es la de esta. Y Dios no tiene intención de eso. Dios tiene intención de que todos seamos uno.
Uno en el mismo conocimiento. ¿Qué es lo que nos une? El Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que nos une? Es la luz que resplandezca dentro de nosotros. Nos une. Por eso es necesario el conocimiento. El conocimiento, buscar el conocimiento y hablar del conocimiento no es para hacernos ver que conocemos más. Es para poder enseñar y decirte, tú también puedes. Tú también puedes tener el mismo conocimiento y más que nosotros todavía. Según tú te metas con Dios a leer, a buscar, a orar, a conocerlo más. Entonces esa es la intención de Dios. ¿Para qué? Para que la imagen sea implantada en nuestra vida. Tenemos que tener la imagen de Dios. Y esto, pastora, esto viene a mi corazón. Y esto es algo personal. Por supuesto. Porque esto lo hemos visto en toda nuestra vida, en todo nuestro caminar con el Señor. De que quizás el esposo entiende el mensaje y pone por obra esto y se agarra y entiende que la luz, dice, y en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, y que la luz en las tinieblas resplandece. Es decir, las tinieblas nunca van a poder apagar la luz. No. Porque la luz es un evento vivo, glorioso, se va reproduciendo. Cada vez que alguien la activa, es más y permanece. Así es. Ahora, hemos visto matrimonios, esto es personal, amados hermanos. Hemos visto matrimonios donde el esposo se dedicó a conocer la palabra y la esposa no. Entonces vemos que comienza a suceder una ambivalencia, una situación, un desbalance. ¿Por qué razón? Por esta razón. Porque en el momento que nosotros entendemos que Él es la luz y la luz es la vida de los hombres, cuando una persona entiende estas cosas y comienza a adquirir la luz y a entrar en la palabra y a amar la palabra y a recibir la palabra de Cristo y la revelación, esa vida, la luz, comienza a sacar fuera las tinieblas, porque las tinieblas no pueden prevalecer. Así es. Entonces, esa persona, ¿qué es lo que comienza a suceder sin él darse cuenta? Escucha lo que te voy a decir, sin darte cuenta. Comienza a ser restaurada la imagen. Exacto. Comienza él o ella a parecerse al Padre. Así es. Porque es imposible que tu hijo no se parezca a ti. Sobre todo cuando los hijos están orgullosos del padre, claro, quieren imitar al padre en todo lo que hacen, como el padre habla, como el padre hace. Y pastora, ¿y sabe qué? Y aunque no estén orgullosos, y Riguita está muy bien, aunque no estén orgullosos, van a terminar siendo igual que el papá, si vivieron con él toda la vida. Porque es una ley de familiaridad. ¿Me explico? Es decir, a veces nos hemos encontrado con familias que los hijos no estaban orgullosos que el papá era esto o era lo otro, pero lamentablemente no sé si que viniesen a Cristo y fuesen restaurados, terminaban siendo igual que el papá. Porque se reproduce la semejanza. Las tinieblas. Las tinieblas. Las tinieblas. La semejanza se reproduce la luz. Se reproduce. Ah, exacto. Entonces, esto es una cuestión tan personal, de que aún en el matrimonio, una persona que está caminando en la luz, y que la luz va creciendo en su vida, y las tinieblas van mermando, y sin darse cuenta, está restaurando la imagen. La imagen está siendo restaurada. Comienza a hablar como Dios. Así es. Comienza a pensar como Dios. Así es. Comienza su confianza a ser explotada al máximo. Confía en Dios. Está siendo restaurado. Oído, está volviendo al principio, al modelo perfecto. Así es. El reino le será añadido. Así es. Porque el reino, tales adoradores busca. Tales gentes busca el reino. Amén. El reino busca ese tipo de gente. Así es. No se puede ser un adorador. Se puede ser un cantante, de los cuales conozco. Se puede ser un cantante cristiano y vivir una vida agradable a Dios. Sí se puede. Si tú tienes un buen gorguero aquí y buen oído y cantas bonito, entonces le hacen los arreboles y los que no conocen Claro, son engañados. ¡Ay, gloria a Dios! ¡Aleluya! Pero un buen hombre, un adorador de Dios, tiene una imagen restaurada. Lo que pasa es que se conoce el espíritu. Claro. Cuando uno tiene relación en el espíritu con Dios,
y una persona puede cantar hermosamente y canciones cristianas, pero uno siente que te golpea, está seco, no está el espíritu. No está la unción. Entonces se puede, como decís, se puede tener todas esas cosas. Se puede y sucede. Y sucede, lamentablemente. Sin embargo, un adorador, que es la imagen de Dios, está siendo restaurada por caminar en la luz del Evangelio de Cristo, de la gloria de Cristo. Así es. Cuando hablamos de restauración, de la imagen restaurada, ¿de qué estamos hablando? De que volvamos al principio. Así es. Como Dios trató con Adán antes que él cayera. Una persona con la imagen de Dios restaurada, Dios se puede manifestar libremente en cualquier situación. Así es. Porque volvimos al Señor, volvimos al Padre. Entonces, hemos sido restaurados. La imagen está siendo restaurada. Cuando hablamos de la imagen está siendo restaurada, quiere decir que estamos haciendo las obras de Dios. Exacto. Estamos haciendo las obras de Dios. Nuestra confianza ha sido restaurada. La fe ha sido inyectada poderosamente por la confianza. Entonces estamos volviendo a las obras de Dios. Así es. Y por ende, la semejanza, que es hacer lo que Dios hace. Hacerlo como Dios lo quiere hacer, como Dios lo hace. Va siendo transformada. Unificándose unificándose a la imagen. Ahí está. Por eso hablamos la semana pasada y tú nombraste esta mañana la palabra meta. Metamorfosis. Es un cambio. Y es un cambio que va hacia atrás, hacia el principio, pero en sí está yendo hacia adelante. Así es. Y comienzas a ser restaurada la imagen de Dios en tu vida. Así es. Ya comienzas a pensar como el Padre, a hablar como el Padre, a caminar como el Padre, Hacer las obras del Padre. a hacer las obras del Padre. ¿Cuál fue el perfecto ejemplo? Jesús. Así es. Yo no hago lo que yo quiero. Yo no hablo lo que yo quiero. Lo que escuché al Padre. Porque Jesús estaba viviendo la restauración del hombre. Estábamos leyendo en Juan 1 del 1 al 9 y estábamos en el verso 5, cuando estábamos leyendo: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él, para que creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. Fíjense que cuando él estaba dando testimonio de la luz, Juan estaba dando testimonio de que la luz venía a este mundo. Venía aquella luz verdadera, dice, venía a este mundo. Entonces, en Isaías, el capítulo 9, verso 2, vemos que el profeta Isaías profetizó sobre esto que Juan estaba hablando. Dice, el pueblo, en el verso 2 del capítulo 9 de Isaías, dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. E Isaías lo había profetizado porque Isaías lo había visto. Dios se lo había mostrado. Cuando Dios le muestra a sus profetas, cuando Dios te muestra una visión, te muestra de algo que ya pasó en la eternidad, ya sucedió en la eternidad, ya está hecho, ya está terminado, como cuando Él vio a Jesucristo que fue molido por nuestros pecados, ¿verdad? Él vio de antemano ya algo que ya estaba hecho en la eternidad, ya estaba escrito. Entonces, cuando el profeta Isaías dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, él habla en tiempo pasado, porque él estaba viendo un pueblo que había visto gran luz. Sin embargo, estaba profetizando algo que iba a llegar, se iba a hacer aquí en lo natural. Amén. Pero el profeta dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz.
Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Porque nosotros morábamos en sombra de muerte antes. Morábamos en sombra de muerte, pero resplandeció la luz sobre nosotros. Resplandeció la luz de Cristo en nuestras vidas. Gloria a Dios. Entonces, en Mateos 4:16 dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Mateo lo confirma, confirma lo que también habló el profeta Isaías. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, en Mateo 4:16. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Vio que, viste que Dios se encarga de que nosotros entendamos esto. Dios lo anunció antes que llegara aquí, algo que Él ya había hecho, algo que Él ya había preparado, lo anunció. Y cuando llegó, el mismo Mateo también habló del que ya había llegado. ¿Por qué? Porque Jesús había nacido en este mundo. Entonces, vamos a leer Juan 14 y ya vamos a ir cerrando. Pero en Juan 14, 6 al 11, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mí, Padre, conoceríais. ¿Ves? Jesús era la imagen del Padre. Dijo, si me conocieses a mí, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis. ¿Por qué dice desde ahora le conocéis? Porque Él estaba ahí. Desde ahora le conocéis, mírenme. Desde ahora le estáis conociendo. Y le habéis visto porque me habéis visto a mí. Entonces Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido, Felipe. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta. ¿Ve? Lo que nombramos hace un momento. No las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Exacto. Entonces, nosotros, cada uno de los hijos de Dios, cada uno de nosotros, debemos decir lo mismo que Jesús dijo. Creedme por mis mismas obras. Lo que me han visto a mí, ha visto al Padre. Esa es la intención del Padre. No de que nosotros dependamos de un tercero, dependamos del pastor, del evangelista, del hermanito líder, no. Dios no quiere que nosotros dependamos de un tercero. Nosotros participamos de los talentos y de los dones que Dios ha dado a muchos hermanos, y todos estamos intercalando unos con los otros y nos ayudamos unos a los otros y nos bendecimos unos a los otros, porque puedo yo tener talentos que puedo bendecir a alguien y no tener el talento que Él tiene que me bendice a mí. Y esa es la intención de Dios, porque en eso nos comunicamos, en eso nos entrelazamos, en eso formamos lo que es el cuerpo de Cristo. La intención de Dios es que si todos tenemos esa comunión con Dios y empezamos a obtener esa imagen de Dios, resplandecer el amor de Dios, y el otro lo hace igual y el otro lo hace igual, entre todos estamos formando, edificando la iglesia, edificando el templo, edificando el tabernáculo de Dios, edificando el reino de Dios. Estamos formándonos uno, porque el Padre es uno y quiere ser uno con cada uno de nosotros. Cuando estamos divididos en denominaciones y en religión y en tradiciones, y uno cree de una manera y otro cree de otra, no estamos unidos. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que estemos unidos en el conocimiento de quién es Él. Es decir, la unidad depende y debe realizarse en el conocimiento. El conocimiento. Si no hay el conocimiento único y verdadero de la palabra, exacto, la unión, el entrelazarse, es un desastre. Exacto. Porque entonces todos traen su propia opinión, su propia manera de ver las cosas, entonces su propia doctrina. Su propia doctrina, su propia enseñanza. Entonces, allí no hay unificación, allí no hay unidad. Exacto. Allí lo que hay es
un gran problema de Exacto. diferentes pensamientos y liderazgos. Entonces, es cuando estamos restaurados por el conocimiento de la palabra Así es. que podemos llegar Así a es. esa unidad Así es. perfecta del cuerpo de Cristo. Por eso vamos a terminar con este verso. Vamos a terminar con 2 de Corintios, el capítulo 3, del verso 16 al 18. 2 de Corintios, capítulo 3, del verso 16 al 18. Dice, pero cuando se conviertan al Señor, o sea, cuando sean transformados al Señor, cuando adquieran su imagen, cuando se hayan transformado, se hayan convertido, dice, cuando se conviertan al Señor, el velo se le quitará. El velo se le quitará. El velo de la incredulidad que fue puesto dentro de nuestras vidas, el velo de la religión, el velo de todas estas cosas que nos hacen creer que somos alguien. No, es la imagen de Dios que se El velo de la ignorancia, de la de no ignorancia. entender si no hemos sido restaurados. Exacto. Entonces hay un velo en nuestras vidas. Se le quitará, Se le quitará. se le quitará cuando se conviertan, cuando sean transformados al Señor. Porque el Señor es el Espíritu. El Señor es el Espíritu, o sea que todas las cosas que pueda hacer en la carne son obras humanas. Lo que tenemos que hacer nosotros es reposar en Dios y adorarlo a Él, buscarlo a Él en espíritu y en verdad. Es a través de la palabra, leyendo la palabra de Dios y orándole a Él y diciéndole, revélame, muéstrame más de ti. Quiero saber, muéstrame. Y Dios te va guiando y te va enseñando. Dice, ¿dónde está el Espíritu del Señor? Allí hay libertad. Por tanto, ¿libertad para qué? Libertad para ver, para oírlo a Él. Libertad para ver la verdad de Dios. Amén. Tenemos esa libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, cuando el velo es quitado, a cara descubierta, como en un espejo. ¿Ves? ¿Qué es lo que miramos en un espejo? La imagen. Exacto. La imagen. ¿Cuál es la imagen? La gloria del Señor. Cuando hacemos eso y miramos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Eso es lo que sucede, mis hermanos, que cuanto más nosotros hacemos esto, nos vamos transformando, porque es de gloria en gloria, dice de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. O sea, por el Espíritu del Señor vamos siendo transformados, sin darnos cuenta, vamos siendo transformados. A medida que nosotros nos metemos al conocimiento, vamos siendo transformados. Nuestra semejanza comienza a moverse, a transformarse, y entonces empieza a ponerse con la imagen exactamente en la posición correcta para que las dos sean unidas otra vez. Acuérdense que Proverbios 4:18 dice, más la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Quiere decir que esa luz que resplandeció en nuestros corazones cuando venimos al Señor, y resplandece cada vez más cada vez que leemos la palabra y buscamos la intimidad con Dios, esa luz va resplandeciendo y resplandeciendo y se va aclarando nuestro entendimiento, se va moviendo el velo, comenzamos a ver la gloria del Señor, y sin darnos cuenta en lo que nosotros hacemos eso, nos vamos transformando a la imagen de Él, ¿Por qué? Porque aquí te lo está diciendo, que es como la luz de la aurora que va en aumento. Lo que nosotros aprendimos y conocimos hace 44 años atrás cuando vinimos al Señor, no es lo mismo hoy. Aquella tuvo su gloria, tuvo su luz. Exacto. Cuando nosotros llegamos en aquel momento, la luz resplandeció y vimos cosas que no conocíamos. Entendimos cosas que no entendíamos antes. Y vivimos unos años maravillosos, pero a los pocos años Dios nos abrió más luz. Y fuimos a otro nivel de conocimiento. Y ya dejamos muchas cosas que nos dimos cuenta que aquello nos sirvió para los primeros pasos, pero no era lo correcto. Dios nos abrió más. Y más. Dice que es como la luz, dice que va en aumento, como la luz de la aurora, que va en aumento. Entonces, lo que aprendiste hasta hoy, porque yo lo aprendí, que me enseñaron mis padres, que mis abuelos, que eran así, que eran así, que esta doctrina, que es la que tenemos, olvídate de eso. Si tú no te desprendes de eso, no vas a tener más luz. Tienes que soltar todas estas cosas,
para agarrarte de la luz, de agarrarte de Jesús, de su palabra. Creo, pastora, que ese es uno de los peores enemigos. Y hemos conocido en nuestro caminar Sí, Señor. mucha gente que porque papá y mamá creyeron así en la iglesia de ellos, que era de X denominación. Sí. Yo no es quien me cambie eso. Otros que les pusieron doctrinas de demonios en la mente y entonces tienen obstáculos porque creen que tienen que ser así, que si el Espíritu Santo, que si la adoración. Es decir, todas estas cosas se vuelven aquí el medio de transformación. Y en lo que leías esto, este precioso, glorioso conocimiento que me está transformando la vida. Dice que somos transformados de gloria en gloria. Entonces, la gloria en la iglesia, en muchas partes, ha sido mal enseñada y mal interpretada. Buscan gloria como en el brillo o en diferentes situaciones que se dan dentro del cuerpo, que no son gloria. Dios usa la gloria y refirió a la gloria para la transformación de nuestro cuerpo, de nuestra vida. La gloria no es una cuestión de brillo, por decirte así. La gloria tiene que ver con la transformación. Somos transformados por la gloria del conocimiento de Cristo. Así es. Entonces somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Somos transformados otra vez, llevados otra vez por la gloria del conocimiento al principio. Así es. Al mero principio. Para que de allí nosotros podamos funcionar en la gloria y al haber sido restaurada la imagen por la gloria, la semejanza, el hacer como Él hizo. Así es. Abraham, no temas, Él estaba diciendo Dios. Abraham, yo no temo, tú no temas tampoco. Así es. Lo estaba restaurando con su gloria. Moisés, suelta la vara. No, pero Moisés, suelta que la gloria mía para contigo y con el propósito que tengo contigo es que cuando tú la sueltes, la vara caiga al piso, se va a convertir en serpiente. Moisés, es que yo estoy dentro de la vara. O Moisés, no uses la vara, háblale a la roca. Háblale a la roca. ¿Cuál era la semejanza? ¿Por qué falló Moisés? Porque no estaba restaurado en ese momento por la gloria. Lo influyó tanto la mala influencia del pueblo. Que Moisés, que nos morimos de sed, que nos morimos de hambre. Eso siempre va a ser así. Ay, Dios mío, la gente. Entonces, sin embargo, cuando él, debiendo hablarle, le pega en la roca, Dios se lo cuenta como horror. Exacto. Porque debió haberle hablado. Si hubiese tenido restaurada en ese momento la imagen hubiese restaurado la semejanza. Así es. Y la semejanza es, si Dios dice habla, que yo hablo. Si Dios dice golpea, que yo hago, golpeo. Si Dios dice camina, que yo hago, camino. Si Dios me dice siéntate bajo un olivo, me siento debajo de un olivo. Porque esa es la gloria, la semejanza. Y ahora quiero decir esto y con esto cerramos, pastor. Bueno, decime. Yo quiero que cerremos con este pensamiento, que nos quedemos pensando, que digamos, ¿qué queremos reproducir en nuestros hijos? ¿Qué queremos reproducir nosotros en nuestros hijos? Porque la gloria debe empezar en nuestra casa. ¿Qué queremos reproducir en nuestros hijos? Exacto. Si nosotros queremos reproducir en nuestros hijos la imagen y la semejanza de Dios, nosotros tenemos que buscar la imagen de Dios y transformar esa semejanza a que se una con la imagen y se unifiquen. ¿Para qué? Para nosotros poder mostrar al Padre a nuestros hijos y que nuestros hijos entonces aprendan a través de lo que vieron en nosotros a conocer al Padre. Eso es algo muy importante que tenemos que aprender. Y por supuesto, después que hacemos eso en el hogar, también queremos reproducir la imagen de Dios para poder ser testimonio a los demás, ser testigos para los demás y que los demás puedan ver al Padre en nosotros, en cada uno de nosotros. ¿Por qué lo ven al Padre? Por cómo tú te comportas, por lo que tú hablas, por lo que tú haces.
las cosas normales Por que el te amor a parecen. la palabra. Es el amor, por supuesto, y la comunión con es que la comunión que tengas con el Padre, con la palabra y con el conocimiento, eso va a hacer resplandecer. Y entonces la gente no sabe por qué, pero vienen y te llaman Padre, vienen y se acobijan como Padre, te sienten como un Padre. ¿Por qué? Porque ven al Padre, ven al Padre, ven al Padre reflejado en tu vida. ¿Quiere decir que somos perfectos? No, no somos perfectos, no somos perfectos, pero hay una perfección que es en el Espíritu. Exacto. En la carne a veces tenemos cositas que todavía hay mucho que aprender y mucho que arreglar, pero hay algo que Dios mira y es el corazón de la persona. Exacto. Un corazón perfecto para Dios es un corazón de fe, un corazón que lo ama, un corazón que quiere obedecerle, un corazón que quiere caminar en santidad, que quiere caminar en pureza, que quiere caminar en la verdad. Porque mientras tú quieras eso, aunque vayas tropezando, aunque vayas a los tumbos, Dios no te toma en cuenta todas esas cosas. Dios mira que tú continúes porque dice que va en aumento. Tiene que ir en aumento. Tiene que ir en aumento. La luz tiene que ir en aumento. La revelación tiene que ir en aumento. Amén. Amén. Así que espero que en esta oportunidad, esta enseñanza, pues nos haya traído más luz, más claridad. Y que haya llenado nuestros corazones de gozo y alegría, porque eso es lo que trae la palabra de Dios. Los bendecimos a todos. Quiero agregar una cosita. Así también, pastora. Hablamos de la restauración de la imagen. Y que con la imagen se restaura la semejanza. La semejanza. Ahora, la semejanza, que es hacer las cosas como Dios las hace, tiene un semblante. Así es. Lo vemos en la Biblia por todo. Exacto. Sí. Tiene un semblante. Así es. La persona que anda en esto tiene un semblante. Así es. Así es. En cada situación tiene un semblante. Así El que no anda en esto, cualquier situación es de guerra, es de odio, es de maldecir, es de destruir. Ese es su semblante. Exacto. Porque su semblante está corrupto. Es que el semblante muestra lo que hay adentro. El semblante muestra que está gobernando lo que no se ve. Así es. Lo que no se ve. Así es. El semblante. Entonces el semblante es muy importante. Así es. Hubo una mujer que se le murió su hijo, que no lo pidió, se lo dio Dios. Y cuando se encontró con su esposa y con el siervo del profeta y le preguntaron cómo está todo, ¿qué le dijo ella? Hay paz. Hay paz. ¿Hay qué? Paz. Paz. Ella de alguna manera estaba siendo restaurada, estaba entendiendo lo que allí estaba pasando. Yo no lo pedí, me lo dieron. ¿Cómo está todo? Bien. Bien. Y hasta que no llegó al hombre de Dios, que era el que estaba restaurando, gracias, el que estaba restaurando la imagen de Dios en la vida de ella. Así es. A ese le dijo el nene, y el profeta le dijo, vamos de camino. Así es. Que voy a restaurar Gloria a Dios. lo que se había perdido. Gloria a Dios. Voy a restaurar lo que se Gloria había a Dios. perdido. Voy a restaurar lo que se había perdido. Gloria a Dios. Te bendecimos en esta mañana. Te Le damos gracias por tu vida. Perdona el problemita técnico que tuvimos. Espero que lo hayas podido escuchar todo. Si no vuélvelo a escuchar. Amén. Te bendecimos en esta mañana. Declaramos que el resto de esta semana, si tú haces lo que te enseñamos por la palabra, será una semana gloriosa. Amén. Sí, Señor. Llena de gozo y de paz y de alegría. Así es. En el nombre de Jesús te bendecimos. Amén. Amén. Gracias, gracias, gracias.